As you know, for 16 long years, a nation larger even Roosevelt, en su discurso, recuerda que durante 16 años no han existido relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Rusia. Se congratula de que ahora los dos colosos se unan para fortalecer los propósitos pacifistas del mundo civilizado. which were successfully concluded yesterday between Russia and the United States, was the desire of both countries for peace, the desire for the strengthening of the peaceful purpose of the civilized world. Este reconocimiento diplomático dio prestigio mundial a la nación de Stalin. También abrió paso al tan necesario comercio y créditos de los Estados Unidos para restaurar la caótica economía de la Unión Soviética. Agosto de 1936. Stalin comienza una serie de purgas que conmocionan al mundo. La mayoría de los acusados son miembros líderes del Partido Comunista. Comparecen en juicios bajo falsas acusaciones de espionaje, subversión y traición. Stalin quería eliminarlos por dos razones. Su poder político podía significar algún día una amenaza para él. Pero sobre todo, ellos conocían de primera mano los procedimientos de Stalin. Sabían demasiado. Stalin ejecutó también a miles de oficiales de su policía secreta. Ellos le habían ayudado en sus juicios purgas. También sabían demasiado. Las purgas, las ejecuciones en masa, habían convertido a Joseph Stalin en dictador absoluto de una nación servil. Había sacrificado millones de vidas de sus compatriotas rusos en su ascenso al poder. Ahora juraba que extendería su régimen comunista por todo el mundo. Joseph Stalin nació en 1879 en la provincia de Georgia, hijo de un zapatero del Cáucaso. El joven Stalin estudió para sacerdote, pero en el seminario tuvo que sufrir el rechazo de sus compañeros, dado su carácter violento. Stalin fue expulsado al unirse a una organización radical marxista. Las ideas, los programas políticos significaban poco para él, pero le atrajo la perspectiva de la inminente revolución. La audacia y el poder le fascinaban. Jugó un papel menor como agitador cuando comenzaron las huelgas y los disturbios en las ciudades de Tiflis y Batumi. Los disturbios conducen a una breve pero violenta revolución en 1905. Stalin es detenido por agitador. En los años siguientes volverá a ser varias veces arrestado. La gente sospechaba que era un doble agente, que a veces era un revolucionario, pero cuando conseguía su propósito, Stalin se convertía en informador de la policía secreta del zar. A Stalin le atrae la figura de Nikolai Lenin, líder de un pequeño grupo revolucionario. Influido por las ideas de Marx, Lenin planeaba crear una dictadura comunista en Rusia. Quería derrocar al gobierno, acabar con la propiedad privada y establecer lo que él llamó la dictadura del proletariado, de la clase trabajadora. Lenin y sus seguidores esperaban el momento propicio. La Primera Guerra Mundial. Cerca de 5 millones de rusos murieron defendiendo su país contra los alemanes. A pesar de que su ejército estaba destrozado y el pueblo desmoralizado, el zar Nicolás no se dio cuenta de que su poder sobre Rusia se había debilitado. A principios de 1917, el zar deja el frente a sus generales. Está cansado de guerra. Prefiere dedicar el tiempo a su familia y disfrutar de los placeres de los que aún puede disponer. Sus asesores le advierten que el pueblo ruso está al borde de la revolución
que debe dar a sus gentes más libertad antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, hasta el mismo zar supo que se avecinaba una crisis. Decidió dejar su palacio cercano de Petrogrado y cambiarlo por la paz y la seguridad de una guarnición militar a 600 kilómetros al sur. Febrero de 1917, la Revolución Rusa. El pueblo derroca a la monarquía. El zar Nicolás y su familia fueron detenidos y más tarde ejecutados. 3 siglos de opresión. El pueblo ruso creyó haber alcanzado por fin la libertad. Se estableció un gobierno provisional controlado por socialistas moderados. Lenin y Stalin no habían tomado parte en esa revolución. Pero ahora Lenin planeaba derrocar al nuevo gobierno y hacerse con el control. Stalin jugó un papel menor en los esfuerzos de Lenin por crear un partido radical que llamó bolchevique. Los bolcheviques se hicieron con el poder militar bajo las órdenes del primer teniente de Lenin, León Trotsky. Había llegado el momento. Los bolcheviques estaban preparados para acabar con el débil nuevo gobierno. Octubre de 1917. Una segunda revolución convulsiona Rusia. Los bolcheviques entran en Petrogrado. Se les unen desertores de las Fuerzas Armadas y toman el Palacio de Invierno, cuartel general del gobierno provisional. Durante la lucha, Stalin permanece cauteloso en la retaguardia. La revuelta de los bolcheviques triunfó y Lenin se convirtió en el dictador comunista de toda Rusia. Lenin quiso que las masas soviéticas fueran gobernadas con puño de hierro. Y para llevarlo a cabo, distribuyó oficiales comunistas por toda la Rusia soviética. Joseph Stalin fue nombrado comisario jefe. El cargo le daba poder directo sobre 130 millones de seres. Los frutos del comunismo fueron el caos y la pobreza. El tiránico control del gobierno sobre los agricultores condujo al desastre. Fracasaron las cosechas, el país se moría de hambre. Hemos ido demasiado lejos, reconoció Lenin. Para prevenir el hundimiento total de la nación, se vio obligado a devolver muchas propiedades privadas a los campesinos. Reciben ayuda urgente de un país que Lenin odia, la capitalista Norteamérica, para salvar la vida de 10 millones de rusos hambrientos. ...1924... muere Lenin. Durante el último año, este duro revolucionario comenzó a temer las intrigas de Stalin. En la víspera de su muerte, Lenin quiso alejar a Stalin del gobierno. Los oficiales comunistas sospechaban que Stalin podía haber envenenado a Lenin, pero estaban demasiado asustados para intentar hacer nada. El Kremlin es ahora un nido de intrigas políticas. Tras sus muros y oculto a los ojos del pueblo, Stalin entra en una dura lucha por el control del gobierno soviético. Nunca se comprometía. Enfrentaba unas facciones contra otras y finalmente surgió como el amo del Kremlin, dictador de la Unión Soviética. Stalin lanzó el primero de sus famosos planes quinquenales. El resultado fue un incremento de la miseria. Los campesinos sufrieron controles brutales y arbitrarios por parte del gobierno. Una vez más, el hambre asoló la nación. En un período de 2 años, 5 millones de rusos murieron de hambre. Un gran número de agricultores, llamados kulaks, habían obtenido permiso en tiempos de Lenin para poseer tierras propias, y estas eran ahora las únicas productivas. En nombre del comunismo, Stalin los sometía a terribles persecuciones. Todas sus tierras fueron confiscadas y al menos 2 millones de ellos fueron encarcelados o exiliados. Cientos de miles de kulaks que resistieron fueron sistemáticamente anulados por el Ejército Rojo. Villas enteras de kulaks fueron barridas por los cañones soviéticos.
El gobierno cierra las iglesias. Stalin quiere ser el único dios en la Unión Soviética. Stalin hace escasas apariciones en público. Asume el papel de líder benevolente, pero sigue siendo una figura misteriosa incluso dentro de su círculo. En 1933 el gobierno soviético fue reconocido por la mayoría de los principales países del mundo. Por fin los rusos obtenían el reconocimiento de los Estados Unidos, bajo Franklin Roosevelt. Hitler conquista un país tras otro. Decide que no le interesa un socio a largo plazo en el dominio de Europa. Planea traicionar a Stalin y conquistar la Unión Soviética. La división Panzer de Hitler avanza por suelo ruso. En solo 6 meses llegaron a 30 kilómetros de Moscú. Stalin quería mantener su imperio comunista. Ordenó a su ejército que en su retirada lo destruyera todo, que dejara a los nazis solamente la tierra quemada.